alegría, Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel. Y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Abre un poquito más. Maquinador, comandante. Esa ballesta, rápido. Mándelo para acá. La escalera. Más, un poquito más. Aquí. Un poquito más la visera. Hacia la derecha un poquitito. ¿Ensayo? Silencio. Ensayo. Electricista. Silencio. El cine, a partir de la invención de los hermanos Lumière en 1895, se transforma poco a poco en un arte que conquistará el siglo XX. En la Argentina, las primeras experiencias cinematográficas tienen lugar alrededor del año 1900. Aquí en Buenos Aires, Argentina, se presentó por primera vez el cine como espectáculo público el 4 de julio de 1896 en la calle Florida 347. Digo Florida porque es una calle que en aquel momento era la principal de la ciudad de Buenos Aires y la calle de movimiento, la gran avenida, aunque fuera una calle angosta. Las primeras películas se hacen antes de la considerada la primera película de argumento, es La Revolución de Mayo, que la filmó un inmigrante italiano, Mario Gallo, y que se filmó en la azotea de lo que era el Teatro Nuevo, que ahora es el Teatro Municipal San Martín, ¿no? Y después hubo unas películas de un tal Eugenio Cardini, que era un aficionado, que filmaron al año después en el 96. La primera función de Lumière fue en el 95. Ahora, las primeras filmaciones que se hicieron también tuvieron que ver mucho curiosamente, con la música. A pesar de que los registros eran mudos, el cine era mudo, sin embargo Glusman con Pi filmaron unos sainetes cortos que le adjuntaban música como había hecho Edison con un fonógrafo. Desde los inicios del cine, el tango está presente tanto a nivel internacional, en la famosa película de Rodolfo Valentino, o en Un perro andaluz de Luis Buñuel, como por supuesto en numerosos cortometrajes del cine mudo argentino. Hay películas mudas que llevan títulos de tango y personajes de tango que empiezan a aparecer ya en las películas mudas. Pensemos, por ejemplo, en una película de Agustín Ferreira del año 27, Perdón Viejita, que es el título de un tango. Hay muchas de Ferreira que ya en el mudo llevan el título del tango, ¿no? Organito de la tarde, Muchachita del arrabal, La costurerita que dio aquel mal paso. El cine, acá nunca fue mudo, siempre tuvo música, ¿no? Por ejemplo, una película francesa de 1908, El asesinato del duque de Guisa, que fue el primer film dark, que era una película muy compuesta, se estrenó con música de Camille Saint-Saëns, el del Carnaval de los Animales, La Tabacabra, que ya era un contemporáneo de Schumann, que llegó a escribir para el cine. En las salas, comienzos de los 20, fue un negocio floreciente el cine, entonces se contrataban orquestas con tipos que después iban a ser famosos, René Cóspito, Roberto Firpo, Julio De Caro, el hermano de De Caro. Pero después, a mediados y fines de la década, cuando el cine es mudo empieza a perder atractivo sobre el público, esto se reduce y se empobrece, y excepto en las grandes salas, como el Gran Espléndido y alguna otra, termina en la rascada del pianista. Y el pianista del pueblo, su repertorio de tango, aunque la película fuera francesa o alemana, acompañaba con tangos. Si más o menos podía encajar, le ponían un tango. En el caso de Ferreira, él hizo tangos para 2 películas mudas y obligó a los músicos que las tocasen ahí en la sala. Creo que eso fue en Organito de la Tarde, que tocaron el famoso tango, y en Muchachita de Arrabal, que es un tango que él hizo especialmente para la película. José Agustín Ferreira es uno de los pioneros del cine mudo en nuestro país. Títulos como La Maleva,
Mi último tango y La vuelta al Bulín muestran la afinidad de la temática del tango con el cine de Ferreira. Es el único que presentó, yo creo, la realidad argentina que simultáneamente, porque también se hacía cine, se presentaba con el nivel de la clase alta. La primera película que él filma en el año 1915 está hecha sobre el tema de Arola, Una noche de garufa, y lo llamaban el Contursi del cine. Los guiones no eran guiones, sino lo escribía en un mostrador de un bar o en una mesa de un bar, y los hacía para la filmación del día siguiente o de esa misma noche, dependía a qué horario trabajara. Ferreira, por ejemplo, musicalizó con tangos propios, Perdón Viejita en el año 32. Perdón Viejita era una película del 27 y él le hizo toda una banda de sonido con tangos de él en el 32, digamos. O sea, la idea esta de la mitología tanguera puesta en imágenes es anterior, ¿no? Es decir, toda la obra de él, por ejemplo, sería impensable sin el tango, ¿no? Eugenio Pi, Edmo Cominetti, Julio Irigoyen y Atilio Lipisi son algunos de los directores de películas mudas nacionales, la mayoría de las cuales se encuentran perdidas. Nosotros hemos perdido el 90% de las películas mudas. Es decir, sobre una base que tenemos catalogada de alrededor de 650 películas promedio, no se han salvado más de 12. 1927. El cantor de jazz se transforma en el primer largometraje sonoro. Del mismo modo que en Estados Unidos el jazz es el vehículo del sonido para las películas, en la Argentina lo es el tango. Carlos Gardel realiza las experiencias pioneras de cine sonoro y filma 10 cortometrajes bajo la dirección de Eduardo Morera en 1930. Hay dos tipos de cortos. Algunos solamente toman el tema musical en un único plano, no hay ningún movimiento de cámara y no tiene más interés que se escucha el sonido, que se lo escucha cantar a Gardel y que bueno, que es un registro de temas de Gardel, ¿no? En los otros, hay otros en los que sí hay participación de autores que aparecen, como el caso de Discépolo, de Celedonio Flores, en los que se hace una especie de sketch donde se comenta algo, Gardel comenta algo, con ellos inmediatamente viene el tema musical. Tengo mucho que agradecerte de que te hayas acordado de este pobre viejo y que hayas sacado ese mancarroncito criollo que estaba enterrado en el potrero del olvido para que estas nuevas generaciones se den cuenta de lo que es el olor a pasto y olor a fogones, hermano. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la pica en la mano, pica le duele buey, de Tras los cortos de Morera entre 1931 y 32, Carlos Gardel viaja a Europa y realiza 4 largometrajes en Francia. Luego filmará en los Estados Unidos. Sin dudas, Carlos Gardel es la primera estrella del cine argentino. Él actúa cada tango, no meramente lo canta. Gardel tenía una gran capacidad actoral. Hubiera sido quizás uno del, no sé, el destino de él pudo haber estado a la altura de cualquiera de los grandes galanes latinos que después triunfaron en Hollywood, ¿no? Creo que esa era la puerta que se les cerró en Medellín. Pero él tuvo, además, la sabiduría, sobre todo con Alfredo Lepera, de crear un producto que fuera precisamente apto para esa conquista del mercado mundial. En los próximos bloques, la historia completa de la relación entre el cine y el tango. El éxito cinematográfico de Libertad Lamarque. Mire cuántos festejos estoy llevando por haber hecho llorar a la gente. Las películas de Manuel Romero. El cine de Romero era peripecia, todo, pasaba de todo. El tango en el cine internacional. El regreso del tango al cine argentino en los años 80. En los años 80 hay una vuelta del tango en el cine, pero es de otra manera.
1933. Los progresos técnicos y el éxito de Gardel en el cine internacional impulsan el surgimiento del cine sonoro en Argentina. Dos películas se filman casi simultáneamente. Se trata de Tango, dirigida por Moglia Bart y producida por Ángel Mentasti para Argentina Sonofilm, y Los Tres Berretines, bajo la dirección de Enrique Susini, del sello Lumiton. En el caso de Lumiton, que fue en realidad la primera productora que se creó acá, toda la gente de la radio vendió su patente y con el dinero que le pagó la compañía norteamericana fueron a Estados Unidos, compraron cámaras, luces de arco, importaron técnicos del exterior, un montajista y un fotógrafo, John Alton y Laszlo Kitsch, para que los ayudasen, porque no había aquí gente que supiese trabajar con el sonoro. Simultáneamente, o un poco ahí en el medio, entre que ellos importan todas estas cosas, lo entusiasman a Ángel Mentasti, que era un importador de vinos, Moglia Bart y un socio que tenía Moglia Bart habían hecho en un corto con una historia de tango. Y les gustó cómo quedaba, pero el sonido fue malo, entonces no se pudo estrenar. Pero con el mismo argumento se lo llevó a Mentasti y le dijo si no querían intentar, que había cines de La Boca y de Barracas que estarían dispuestos a presentarla a la película y que potencialmente era un buen negocio. Y entonces don Ángel Mentasti le da el ok y Moglia Bart hace muy poco tiempo Tango. Empieza con una admirable canción de fondo de título de Azucena Maizani y están todas las grandes estrellas de tango de ese momento. Rita Merelo, Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Azucena Maizani, Alberto Gómez. Entonces, bueno, estas son figuras que tenían conocidas como cancionistas de la radio, figuras que estaban en el teatro también, pero sobre todo la base era el tango para ellos. Todos estos actores le aseguraban a la película ya una corriente de público que iba a ver por primera vez a aquellos que los había escuchado tantas veces por radio. Con libro de Carlos de la Púa y dirección de Moglia Bart, Tango se convierte en la primera película sonora nacional. Para todos los que participaron en esa película fue realmente una aventura, incluyendo el director que fue Moglia Bart, ¿no? Los directores o los productores de nuestro cine en general era gente de formación muy diversa y eran casi aventureros, ¿no? Es decir, no hubo una formación de los directores, ¿no? Eran aventureros, hombres de la noche. A lo mejor, como estas películas mostraban tanto a los artistas, tal vez sea porque ellos hablaban de sí mismos, ¿no? Tango es el heredero del cine mudo, entonces todavía tiene carteles que te anuncian lo que va a venir, que separan, ¿no?, las distintas secuencias. Miralo al malandra, ese sí que está furioso. Pero te has fijado ahora, esa cosa se me ha puesto a chamullar con ese muñeco. Todo Pompeya sabe que solo una mujer me hizo esperar 10 minutos. Pero aún esa mina tiene un tajo de 10 centímetros que le cruza el escráner. Antes declamación era como una materia básica, declamación 1, declamación 2, es decir, era una materia, entonces se declamaba mucho. Entonces era el tipo de actuación. Además, pensemos además que se venía del cine mudo donde todo era muy marcado, porque cada gesto había que marcarlo mucho. Se tenía que ver, el espectador tenía que ver ese gesto porque eso estaba diciendo. Moglia Bart filmaba todo con planos largos. ¿Por qué? Porque le tenía miedo al sincronismo. Entonces, en un momento determinado del rodaje, Pepe Aria le pregunta a Sandrini, o Sandrini a Pepe Aria, ¿qué estaban haciendo ahí? Estaban haciendo cine, ¿para qué? Y bueno, para que el público del interior, fundamentalmente, nos pueda ver de cerca. Nos pueda ver de cerca si filma a 50 metros. Pues tenés razón. Entonces fueron y se lo dijeron a Moglia Bart. Dijo que él no quería tener el compromiso de fallar por el asunto del sincronismo. No, está bien. Entonces Pepe Aria dijo, déjalo en mi mano. Llamó a la sastrería. Pepe Aria era en ese momento como el sumo, ¿no es cierto? Tenía una presencia muy sólida en el mundo del espectáculo. Llamó a la sastrería y dijo, cuando traigan los smoking para la secuencia del baile, me los entregan a mí. Y así fue, entregaron los smoking. Cuando Moglia Bart llama a firmar esa secuencia donde Alberto Gómez tiene que cantar Alma de Bohemio, aparecen, pero en calzoncillo. Moglia Bart dice, ¿cómo? ¿Y los pantalones? No sé, no vinieron. ¿Y qué hacemos? ¿Qué sé yo? Algunos se quedaron en calzoncillo, otros se pusieron un pantalón cualunque, pero si vos ves la película, toda la secuencia del tango que canta Alberto Gómez, e inclusive los inserts, ¿no?, del público, están tomadas de acá para arriba.
Ese fue el primer plano del cine argentino provocado por un tango y por Pepe Arias y Luis Andrés. Y es que no vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi canto es el amor, mi pobre alma de bohemio quiere acariciar como una flor. Y aparece el arquetipo que es el de la mujer rica y infeliz, que cantando un tango pierde a su amado, que es el de personaje de Libertad Lamarque, y el de la rabalera que vuelve al barrio después de haber sido una pecadora, que es el de Tita Merelo. Ella canta ese famoso tango No salgas de tu barrio. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como tú. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena y ya llegará el día en que te ayude Dios. Libertad era luchadora, pero ella luchaba por el amor. El tema quizás era eso, ¿no? El amor del hijo, el amor del amante, del novio, el marido. La carrera ya no le implicaba sacrificios. En este personaje que ella componía, generalmente era una cantante exitosa. Luego de Tango y de El alma del bandoneón, donde es dirigida por Mario Soffici, Libertad Lamarque realiza una trilogía en la que José Ferreira desarrolla el remate de escenas a partir de un tango cantado por Lamarque. Se trata de Besos brujos y La ley que olvidaron, de 1937, y Ayúdame a vivir, filmada un año antes con libro de la propia Libertad. Este título me gustaría, Ayúdame a vivir. Me gustó el título. Lo presenté a Cide, que fue el productor. Lo presenté, él a su vez lo presentó al Negro Ferreira. Estaba Florentino del Bene, también, que iba a ser el galán. Y les gustó mucho. Y ahí empezamos, entre estos nombres que le di y conmigo, en casa, y a trabajar en el guión. Yo no tengo más que a Julio en mi interior. No sé decir más que Julio. Dormida, despierta, soñando. Siempre Julio. Entonces le decía la cadenera, porque ella iba como arrastrando a todos los otros, ¿no? Se vendía una película Libertad Lamarque y otras 9 que entraban en un paquete de 10. Se compraba esto y todos compraban al resto del paquete solo por esa de Libertad Lamarque. Le robaban un hijo y salía cantando en la calle un tango. Esas eran cosas del Negro Ferreira. Y bueno, así se fue imponiendo el cine, con esas cursilerías, digamos, se fue imponiendo el cine argentino. Lo que es creación, sin ninguna duda, no tanto creación de Ferreira, porque esto lo venían haciendo en el cine norteamericano Nelson Eddy y Janet MacDonald, que es interrumpir la acción para cantar, pero nunca se había hecho acá porque a la gente le daba vergüenza, a los actores. Y él lo que logra es hacerle perder a Libertad la idea de que no forme parte de la acción el tango. Los tangos hacen avanzar la acción, los tangos desencadenan acciones, que es algo que no estaba todavía en las películas de Gardel. Lo que tenía Ferreira es que se animó y le metió hasta el final. Cosa que el cine argentino, cuando hace melodrama, es como muy cuidadoso, nunca se anima a meterse hasta el final. Él se animaba, porque el tipo era un tipo de cine, y el recurso sirvió. La gente los volvía a pedir, en el cine se lo tenían que repetir. El espectador se habituó rápidamente a este verosímil que planteaba el cine, de que ella de pronto salía cantando. Pensemos, por ejemplo, en Besos brujos. Es una película que se va acercando el personaje de este terrateniente que era secuestrado, y ella le sale cantando y el espectador estaba fascinado. Déjeme, no quiero que me bese, por su culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjeme, no quiero que me toquen, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongue más mi desventura. Si es un hombre bueno, así lo hará. Deje que prosiga mi camino, se lo pido a su conciencia, téngame piedad. Y en el final de Besos brujos lo que se da es algo que es interesante, que también se había dado en Ayúdame a vivir, que el tango revierte el final.
pareciera que la acción de los personajes, el accionar de los personajes tiene un final y después viene el tango de ella que arremete y cambia ese final y lo que terminaba en un supermelodrama termina con un happy end, pero es el tango el que convierte al final en happy end. Quería ante todo salvarte la vida, tu vida que es vida para mi vivir. Por ella he jurado y mi juramento con un sacrificio todos actuaban y cantaban, ¿no? Si empezaban cantando, terminaban actuando, porque en las películas, vos ves una película de esa época y en realidad por ahí es una sumatoria de números musicales, es la excusa para poner a los ídolos del momento, que eran cantantes o cancionistas, en el cine y que la gente los vaya a ver. Se trataba de aprovechar la popularidad y las condiciones de algunos cantores, inclusive que incursionaron al cine como actores, ¿no? Pero que eran esencialmente cantores de tangos. El esquema era diálogo y canción. Este esquema viene de la ópera. Muchas veces las canciones, las escenas musicales, reforzaban la emotividad o reforzaban el sentido en el cual debía entenderse una escena o un personaje, ¿no? En La Fuerza Ciega se canta un tango que dice: el amor es como una fuerza ciega, que ya explica el sentido de todo lo que pasa en esa trama, ¿no? Entonces un poco el papel de la música y del tango en particular era muchas veces que no queden dudas acerca de cómo debe entenderse o de que el mensaje llegue con más pasión y reforzar ese mensaje, ¿no? Y ahora el melodrama, que después con los años fue bastante vapuleado, bastante criticado, no solamente al melodrama, sino a mí, que era el exponente más genuina. Resulta que ahora, a través de tantos años, mire cuántos festejos estoy llevando por haber hecho llorar a la gente. Ella dice que es la reina de la lágrima y creo que sí, que realmente es muy exaltada y atrapa en eso, ¿no? Que puede ser muy exagerado, pero atrapa porque no mide, como no se mide en el melodrama, es una pauta del género, ¿no? El exceso. Y ella es excesiva también en su actuación. Mira, Libertad Lamarque dice que en general se partía de... se quieren poner tales tangos y a partir de ahí se armaba un argumento para tales tangos. Esto en la primera etapa, ¿no? En la etapa, estoy hablando de los años 30. Pero también había letristas de tango como Romero, como Manuel Romero, que iba armando el argumento y necesitaba un tango en ese momento y hacía el tango para ese momento. Y estaban también el caso, por ejemplo, de Libertad Lamarque con la RCA Víctor, que hacía la película y inmediatamente sacaba el disco. Entonces una especie de merchandising donde funcionaba bien todo esto. En el próximo bloque, las películas de Manuel Romero. Romero le vende al argentino del año 30 a la Argentina del año 10. Además, los grandes encuentros que produjo el cine. Ese ritmo de lienzo, síganme a mí, lagrimeándome. Durante los años 30, la relación del cine y el tango se consolida. Manuel Romero, periodista, sainetero, profesional de la revista y del espectáculo, es otro de los pilares del cine de la época. A lo largo de su carrera filma 50 largometrajes, entre los que se destacan La vida es un tango, Los muchachos de antes no usaban gomina, Tres anclados en París y El hincha. Manuel Romero era letrista de tango y fue un director de comedias populares muy buenas, que estaban impregnadas del tango. Los muchachos de antes no usaban gomina, Gente bien, el carnaval de antaño, donde había todo este espíritu de tango. Por ejemplo, Gente bien, en todas las películas de Romero, por ejemplo, el villano era el chico bien, el hijo de papá. El rico siempre era el malo y los pobres eran buenos. Sus películas no se puede decir que técnicamente fueran perfectas, de que tuvieran un lenguaje exquisito, buscado como podía ser en algunas películas de Saslavsky en su apogeo. No, más bien tendían a impresionar al espectador
a través de los grandes intérpretes del tango y le llevó a un éxito que le permitió hacer una cantidad de películas. Por eso digo, porque fue el único que mantuvo esa línea. Yo creo que es la figura a rescatar del periodo sonoro con respecto al tango. El cine de Romero era peripecia, todo, pasaba de todo. Pasaba en un bar, pasaba en una tienda, pasaba en los camarines del teatro. Esos eran los tres mundos de Romero, ¿no? Y esa es una Argentina que por ahí inventada, pero para hoy, para nosotros es muy real. Y él crea un mito sobre Buenos Aires antiguo. Romero le vende al argentino del año 30 a la Argentina del año 10. Y o sea que recrea un mito que tal vez no haya existido nunca esa Argentina, pero uno ahora también se la compra. ¿Dónde vas vos? Déjeme entrar, tengo que ver a un amigo que me ha prometido los pesos. ¿Qué amigo ni qué amigo? Aquí no entran mujeres solas, ya te lo he dicho. Déjeme entrar, total, hasta que le cuesta, déjeme. ¿Vos querés que me eche? ¿Qué va a decir el gerente en cuanto te vea con esa pinta? Es distinto, por ejemplo, lo que eran las películas de Ferreira a lo que eran las de Romero. ¿Por qué? Porque Ferreira usaba el tango para expresar un sentimiento, era un monólogo interior, funcionaba como un diálogo, hacía avanzar la acción. Romero, en cambio, hacía con el tango como un raconto. Había un momento hacia el final en que se cantaba el tango y el tango contaba toda la película. Por ejemplo, Los muchachos de antes no usaban gomina, cómo funciona Tiempos Viejos. Cuenta todo el film. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Romero hace con Castillo un tropezón, que está hecha sobre la base del tango de Bayón Herrera, que por otra parte había sido compañero o socio de Romero desde la época de Luces de Buenos Aires. Y allí demuestra una vez más Castillo sus condiciones de actor natural, de representar a ese muchacho que encontramos a la vuelta de la esquina, de barrio, que de alguna manera era su propia personalidad o su propia extracción. Y tiene el apoyo de un actor que también, como en el caso de Castillo, gozaba de la repercusión entre el pueblo, que fue Fidel Pintos. Pero claro, hombre, salvado, hermano, salvado. ¿Pero qué pasa? Habla, tenés un cable pelado en la cabeza. Sencillísimo. El tipo no me conoce. Yo voy en tu nombre. Yo soy el cantor. Firmo el contrato, le saco el anticipo, vos cantás y yo cobro. Manuel Romero es, además de director, autor de tangos clásicos como Buenos Aires, Nubes de Humo y Aquel tapado de Armiño. Al igual que Romero, muchos de los directores de cine de los años 30, 40 y 50 son hombres muy relacionados con el tango. Tal es el caso de Homero Mansi, Lucas de Mare, Enrique Santos Discépolo, Hugo del Carril y Luis César Amadori. Amadori tenía un estilo un poquito más refinado que el de Romero. Romero filmaba muy rápido, hacía películas en muy corto tiempo. En cambio, Amadori era más refinado, cuidaba mucho más la imagen. Se dice que era el director de Las Estrellas porque cuidaba mucho a la figura principal, a la figura femenina sobre todo, ¿no? Él es el primero que trabaja con Libertad Lamarque cuando vuelve a Argentina Sonofilm y hace Madreselva, junto a Hugo del Carril. Esta pared tan pobrecita fue siempre el rincón de mis confidencias, desde que era así. ¿Y a quién le hacías las confidencias? A las madreselvas. ¿Y te contestaban? Perfumaban el patio y yo soñaba. Durante la época de oro, el cine se convierte en un medio de gran impacto. Muchas veces se estrenan tangos en las mismas películas. El periodo inicial es el tango, está muy unido a los argumentos. Se piensan los argumentos con tangos incluidos o se escriben tangos para estrenarlos en determinada película. Esconde tu rencor, oculta tu pena. Hace como hice yo, que en mi propio dolor encontré las esperanzas. Por estos años, muchas películas argentinas tienen argumentos que están al servicio del tango. Hay películas que son musicales, y hay películas que son musicales sobre el tango, como La historia del tango de Romero. Dentro de estas escenas, de este tipo de película, hay una manera, una figura que se repite muy seguido, y es que el cantante o la cantante se enfrentan a un público que les es hostil, es decir, la gente no comprende al artista, y entonces a través de su expresión y de su talento artístico, el cantante logra
consagrarse ante el público, es decir, de alguna manera logra domesticar al público. Es una especie de consagración del artista, ¿no? Ahora vamos a suspender un momento el baile para dar paso a la presentación de un gran cantor. Así se vaya el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo como una serpiente enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se vaya el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no canta. Sí, que sos un crack. Asimismo, hay largometrajes donde los tangos funcionan al servicio de los argumentos como piezas que explican la acción. Un ejemplo de esto es La Fuga, dirigida por Luis Zaslavsky en 1937. El tango ahí es un protagonista porque es una banda de chorros que huye y toma una escuela. Se hacen pasar por maestros, qué sé yo. Y el contacto que ellos tienen en el movimiento de la cana es Tita Merelo, que canta por radio y le va diciendo en clave de letra de tango, tal cada vez que viene la policía, en fin. Ahí también el tango es fundamental. El cine nacional también da la posibilidad de que se produzcan encuentros inéditos entre músicos, cantores y actores. Cuando se estrena tango en esa película, da la posibilidad de que Azucena Maizani cante acompañada por Juan de Dios Filiberto, ¿no? La orquesta de Filiberto. En la película Melodía Porteña, ahí está la orquesta de D'Arienzo, que comparte con Amanda Ledesma y con otras figuras, y Nicépolo, por supuesto. Y en Yo quiero ser Bataclana, de Romero, también está D'Arienzo, que acompaña a Sabina Olmos, a Juan Carlos Torri, que tenían proyección como cantantes, tanto Sabina como Juan Carlos. Inclusive acompaña a Niní Marchal, que hace una versión del Vino Triste, el tema del propio Romero, y de D'Arienzo, realmente estupenda. Y digo estupenda porque yo creo que es más difícil cantar mal, como canta Niní ahí, que cantar bien. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también, como todo varón, amigo. Y dígale con el ritmo, todo para arruinarme los carrerones. De invitar Calvino que vuelva a besar de Dorón, como el triste alegrior de mi nación. Los fenómenos de doblaje se fueron por dos cosas. Allá tempranamente era por cuestiones económicas. En el viejo Ucha se dobla después en off, en estudio, y Lucio de Mare hace el doblaje de la rascada que está pasando ahí con Miranda. Era porque no tenían un peso. Y en el caso del doblaje de las actrices se daba porque, bueno, ya había un Star System muy arraigado y la gente no aceptaba que Olga Zubarry o Amelia Benzi o Fanny Navarro no cantasen bien. Entonces cantaban ellas con su voz y después se la doblaba. Dos cantantes que doblaban mucho fueron Mercedes Simone, que dobló a Amelia Benzi, La Otra y Yo, y a Olga Zubarry en Pecadora, y Aida Denis, que dobló a Amelia Benzi en La Parda Flora y a Fanny Navarro en Marta Ferrari. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren, naipe marcado cuando ya el jurado tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? A fines de los años 30 e inicios de los 40, las figuras de Hugo del Carril y Libertad Lamarque y títulos como Prisioneros de la Tierra, Puerta Cerrada, Así es la vida, Los Martes Orquídeas, La Guerra Gaucha y Su Mejor Alumno, demuestran la existencia de una industria cinematográfica en la Argentina con proyección a toda Latinoamérica. La catedral del cine argentino era el Monumental, y cada estreno argentino en el Monumental era pero una cosa apoteótica. Se cortaba la calle, se llevaban focos, se filmaba. Nosotros todos nos comprábamos un vestido y un sombrero para ese día, ¿no? El cine argentino de los años 40, 50 representó un fenómeno que yo creo no se volvió a dar con esa magnitud, ni mucho menos en nuestro país, en nuestra historia. Porque fue un cine popular, en el sentido en que tenía un público masivo, que se incorporó a las salas.
Y fue un cine que incluyó una gran cantidad de producciones, es decir, se estrenaban decenas de películas todos los años. Es decir, fue una industria. Era una gran oportunidad para los actores. Y en ese momento, cuando se empezó a filmar, se filmaba mucho. El cine argentino había llegado, yo he tenido la suerte de agarrar la mejor época, ¿no? Del 40 al 50, y había tomado ya tanto auge que agarró todo el Pacífico hasta Centroamérica. El tango, además, fue el responsable, porque en la época antes de la guerra, Argentina había dominado el mercado latinoamericano, ¿no? Y junto llevó la popularidad del tango por todo el continente. En el próximo bloque, el cine nacional abandona las temáticas locales. Cuando en el cine argentino se dejó de hablar de vos, se empezó a hablar de tú, se dejaron de escuchar tangos y demás, el cine argentino ya no gustó tanto. A mediados de la década del 40, la época de oro del cine argentino, muy ligada al tango, comienza a ensombrecerse. En opinión de los historiadores, las diversas razones de esta lenta decadencia se vinculan con dos hechos políticos: el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída del peronismo 10 años después. Yo creo que la guerra marcó también un periodo para nosotros en el cual el cine argentino se empezó a retraer. Porque como Argentina en aquel momento era un país, digamos, pro-germanófilo, en la época de Castillo, por no decir nazi, Estados Unidos castigó a la Argentina cortando la importación de película virgen y beneficiando a México, del cual le financió a México la creación de una empresa, Pelmec, que tuvo cines propios en toda América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el cine argentino entra en una crisis de la que ya no va a salir, ya no vivía más de su recaudación y tuvo que recurrir al subsidio, a la ayuda estatal, de la cual vive hoy en día. Argentina empieza a hacer obras que puedan atraer al público de Latinoamérica y a su público interno de clase media. Y al público interno de clase media no le interesaba tanto el tango. Se empezó a hacer un cine inspirado en obras extranjeras. Se hacía, qué sé yo, Conde de Montecristo, Ana Karenina, o qué sé yo, obras inspiradas en Dostoyevsky, en Chekhov, en Alejandro Dumas, hasta una comedia expresionista, Georg Kaiser, el libretista de la ópera Boschek de Alban Berg, que hizo Luca de Mare, como tú lo soñaste. Luca de Mare sentía mejor la guerra gaucha que al señor expresionista alemán Georg Kaiser. Entonces el cine perdió identidad. A partir de la segunda mitad de la década del 50, el cine nacional abandona las temáticas locales y se va transformando en un cine de lenguaje neutro y temática universalista, como reflejo de los cambios sociopolíticos internos y como respuesta al crecimiento del cine mexicano en la región. Se produce un impas sobre fines de la década del 50 y ya entrando en la del 60, por precisamente encarar temáticas donde nuestra personalidad estaba ausente. Si hay algo que se impuso en su momento en el exterior fue el cine argentino, digamos. Y cuando era argentino, digamos, cuando hablaba, bueno, sea de Argentina o sea de Buenos Aires, porque también en realidad el cine es más cine porteño que el cine argentino, ¿no? Pero cuanto más se metió en la identidad propia, bueno, más trascendió también, que es lo que suele pasar. El cine de esa época marcó pautas muy fuertes, ¿no? Acerca de las cosas que están bien, las cosas que están mal, qué son los amigos verdaderos, qué son los amigos falsos. Un cine muy no realista, ¿no? No un espejo de la realidad, sino un cine que decía, así debe ser la realidad. Cuando en el cine argentino se dejó de hablar de vos, se empezó a hablar de tú, se dejaron de escuchar tangos y demás, el cine argentino ya no gustó tanto. Y se convirtió también en un híbrido, es decir, ni mostraba lo nuestro, ni mostraba el tango, ni tampoco podía reflejar acabadamente esas grandes versiones que se hacían de la literatura universal, ¿no? Porque no podíamos competir en producción con lo que podría ser una producción norteamericana. Y aparece un tipo de cine nuevo, político, rebelde, crítico, que no tiene nada que ver con esa gran configuración del mundo como cosa optimista de los años 50 y que tampoco nunca tuvo su público, ¿no? El fin de este modelo está muy marcado por los cambios políticos
país. Y entonces a partir del entre el 55 y el 57 empieza a haber un cine más intelectual. Inclusive son directores nuevos, pero también son directores que han cambiado en este país es muy común, ¿no? Cambiar de la manera de ver las cosas en función de los cambios políticos. Por ejemplo, Lucas de Maria había dirigido Mercado de Abasto, que estaba dentro de ese modelo tradicional, la convivencia de la gente en el mercado y las historias de amor y qué sé yo. Y 2 o 3 años después estrena Detrás del Silencio, donde se habla de la tortura política, en la época anterior, por supuesto, del peronismo, donde se termina la película con imágenes documentales de la Marina llegando al puerto de Buenos Aires, es decir, la Revolución Libertadora. No fue en principio un cambio estético, sino en todo caso un cambio estético producido por cambios políticos. Al mismo tiempo que va desapareciendo de la pantalla, el mito del tango se modifica en el cine. Manuel Romero, argumentista en 1931 de Luces de Buenos Aires, la primera película de Gardel en Francia, y director en el año 38 de Tres Anclados en París, filma en 1948 El tango vuelve a París. Y hace El tango vuelve a París con un Castillo que, bueno, añora conocer París como meca del tango, como para llevar lo nuestro y tal. Va a París y fracasa espectacularmente, digamos, hasta el extremo de la mendicidad ridícula en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? No se para nadie a escuchar. Debe ser el frío. ¿Y si cantaras vos? A lo mejor tu canto los atrae. Bueno, me tiro un lance. Fume, compadre, fume y charlemos, y mientras fumamos, recordemos que como al humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré. Con el alma la quería y un negro día la abandoné. Están en una guardilla muertos de hambre, literalmente muertos de hambre, y dicen, bueno, está toda la orquesta de Troilo, está Troilo, y está él, y dice, bueno, vamos a cantar para darnos ánimos, y empiezan a cantar una versión de Tiempo Viejo que es un disparate, que dice pucheretes criollos que no volverán, ¿no? ¿Te acordás, hermano, que bifes aquellos eran otros shortos más tiernos los nuestros? No se conocía ragután, canina, la cocina criolla sí que era cocina. ¿Te acordás, hermano, bifes aquellos pucherete criollo que no volverá? Es increíble, digamos, increíble porque el tango es de él, porque él se lo había hecho cantar a Hugo del Carril por la radio en Los muchachos antes usaban gomina, digamos, es un tango que está puesto ahí y que está es tiempos viejos, yo qué sé, es como hablar de un pasado de una manera totalmente explícita. Entonces, me parece que el tango de París es eso, es la demitificación de algo hecho por el tipo que había sido crucial en la construcción de ese mito, ¿no? Es como decir, bueno, paren un poquito, digamos, esto no fue tan copado, tan lindo, digamos. Y después en Buenos Aires, mi tierra querida, Saraceni rescata ese cine de Buenos Aires-París y hace un poco otra vez El tango vuelve a París con Castillo, pero ahí lo hace cantar en francés. Tout le temps de Paris, lorsque descend la nuit, desordonnée se faufile en cachet, son de trouver une couchée. Como que la ciudad mítica para los porteños era París y para los provincianos era Buenos Aires. Durante los años 50, la aparición de ritmos, músicos, actores y actrices centroamericanos en el cine argentino confirman la tendencia que se insinuaba en la película El tango vuelve a París. El hecho de que él haga su película, ya no solo con Castillo como protagonista, sino con Elvira Ríos también, como para agarrar otro segmento del público, digamos, o para capitalizar la popularidad del bolero, qué sé yo. Para mí es una metáfora ideal de este proceso de desplazamiento que se va a ir dando, ¿no? Voy a aumentar
los mares con mi llanto. Adiós, mi bien. Adiós, para siempre. Entonces traen a Mapi Cortés, Blanquita Amaro, Elvira Ríos, Nos inunda Bola de Nieve y su conjunto. Nos inundamos todos de música centroamericana, caribeña y demás, ¿no? El final de este proceso, digamos, la pauperización total de la imagen del tango sería ya en el Club del Clan, donde hay tipos que hacen tango, igual, pero es uno, ¿no? Que como que queda ahí, dicen, bueno, y también está el tango, ¿verdad? En el medio de todo esta ensalada tenemos esto también porque es nuestro y qué sé yo. Y al evocar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó, abriéndose la ventana, muchas gracias se oyó. En el próximo bloque, el tango vuelve al cine con El exilio de Gardel. Es un gran homenaje a Romero la película, es un gran homenaje al argentino que idealiza París, ¿no? Además, el auge del tango en el cine internacional de los últimos años. El cine internacional se ha ocupado del tango desde el cine mudo. En la década del 60, directores como Leopoldo Torre Nilsson y Manuel Antín son el símbolo de un cine rupturista que busca nuevas formas expresivas. Frente a este nuevo movimiento, el tango se vuelve sinónimo de lo clásico y lo viejo. El cine de los 60 fue rupturista por vocación, tuvo que serlo para acabar con los defectos del viejo cine, entonces no se permitió, excepto Kuhn, que tiene un fragmento en la película Viaje de una noche de verano que es la historia del tango, pero hace todo a través de instrumentos, sin ningún personaje, es excelente. Días de odio es la adaptación de un cuento de Borges, Emma Suns, y tiene guión de Borges. Y en Días de odio aparecen varias cosas novedosas. Una, que el dueño de la fábrica, el patrón, es un estafador. Otra, que la chica buena, que es la hija del hombre estafado, termina consumando una venganza. Y en medio de todo eso hay una escena en la cual la chica recorre el puerto y aparece un compadrito de estos típicamente tangueros y borgianos, ¿no? Con todo el aspecto intimidatorio y con la cicatriz y demás. Y termina siendo el único personaje tierno, es una especie de parodia que hace Borges, ¿no? Como si dijera, este personaje tradicionalmente asociado a los bajos fondos, al tango y a la criminalidad, es un tipo bueno, le ofrece un plato de sopa a la mujer, le dice, vení, comete algo, ¿no? Espéreme aquí. La niña viene conmigo. Enseguida vuelvo con el portaje. Y cuando alguna de las figuras así muy importantes, Hugo, Tita, Libertad, vuelven al cine en los años 60, generalmente cantan tangos. En Creo en ti, en Amalio Reyes su nombre, en Viva la vida. A mí no me cambia nadie, siempre estoy donde nací. Mi cuna fue Buenos Aires y en mi cuna he de morir. Durante los años 60 y 70, el tango se mantiene ausente de los argumentos cinematográficos y parece limitarse a estar presente en algunas bandas sonoras. Es el caso de la música de Horacio Salgán en Los de la Mesa 10 y de Atilio Stampone en Un guapo del 900, en 1960, de Astor Piazzolla en Paula Cautiva en el año 63 y de Julián Plaza en La Tregua en 1974. Mientras ocurre esto en Argentina, el suceso del film Último Tango en París en 1972 reaviva el interés del cine internacional por el tango. El cine internacional se ha ocupado del tango desde el cine mudo, las películas de Valentino, fundamentalmente Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, ponen al tango como de manifiesto. En los 30 el tango estaba tomado en el cine norteamericano como símbolo de algo exótico, apasionado. Está en Sombrero de Copa, que lo bailan Fred Astaire con Dolores del Río, está en La historia se escribe de noche,
Después habla mucho Gloria Swanson de tango en el ocaso de una vida, y dice que puso baldosones en su estancia porque le había dicho Valentino que se baila sobre baldosas el tango. Y Gina Lollobrigida baila el choclo en La belleza de Hipólita, una película que hace en los 60. El cine norteamericano con respecto al tango siempre siempre lo vio como una cuestión más exótica, ciclotímica, por momentos aparece en el cine norteamericano en 2 o 3 películas, después desaparece, pero ha sido siempre ciclotímico, te diría, y más como desde el punto de vista exótico que realmente como un elemento que pueda llegar a incorporar. En una época, la década del 30 y del 20, el tango era sinónimo de machismo. Entonces, cuando había una escena donde el protagonista masculino, por supuesto, debía de demostrar de alguna manera su machismo, su fortaleza, y tenía que darse la circunstancia de que pudiera manifestarse bailando, bueno, un tango. En 1986, Fernando Solanas marca el regreso del tango al cine argentino con su película El exilio de Gardel. A partir de ese momento, otros títulos nacionales reafirman esa tendencia. Es el caso de Pobre Mariposa, El acompañamiento, Sur y Las veredas de Saturno a fines de la década del 80, y de Convivencia, Funes, un gran amor, y Sus ojos se cerraron en los años 90. Es un gran homenaje a Romero, la película, es un gran homenaje al argentino que idealiza París, ¿no? Fíjate que París en los 80 era el refugio para el exilio político. Y el exilio no es solo político, porque ahí te acuerdas que en una escena muy famosa se juntan San Martín, Gardel y el personaje de Lautaro Murúa, y cada uno de ellos 3 está exiliado por diferentes motivos, pero viven en París pensando en Buenos Aires, ¿no? En la Argentina. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Pino es siempre tipo maximalista, digamos, ¿no? Un tipo que quiere reconstruir todo un nuevo lenguaje a partir de cosas preexistentes. Bueno, está la ambición, ¿no?, de armar eso a partir de elementos populares reconocibles, ¿no? El tango en el caso del exilio y de Sur. Y en general lo que hace son películas en donde hay virtuosismo formal extraordinario y otras veces, bueno, algo que un poco delata exceso, ¿no? Pero bueno, ahí en Sur está Goyeneche, de golpe, es decir, este reconocimiento de lo mítico que hablábamos antes está rescatado por él. ¿Sabes cómo extraño los tesos que me hacía vos cuando yo venía medio mareadito? Y esta mina no me hizo nunca nada. No puedo más, me separo. También me abro, ¿no? ¿Cuántas veces dijiste que te ibas a separar de Cora? Pero también es distinto. Es distinto porque me abro, me tiene loco con el dinero, con... No es distinto, es igual, ¿eh? Mira, siempre escuchando lo mismo. Me voy a dormir. En los años 80 hay una vuelta del tango en el cine, pero es de otra manera. Pensemos, por ejemplo, en tangos, El exilio de Gardel, en Sur aparece también, pero de una forma mucho más poética, aparece no como un elemento, aparece casi como un elemento estético. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, es un lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre? Y Rosita loca esta mina, tras el alcohol. ¡Qué alegría, Buenos Aires! Vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo. Viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina
que es industria nacional. Suena un fuelle melodioso en el palco de un salón, y a las pibas milongueras se le excita el corazón.